Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por participar en este evento de tarde de Domingo Durán. Hoy nos corresponde hacer una introducción al prólogo por parte de José Iván. Esperamos que sea agrado de ustedes. Ese es un tema de los más que muchas personas dicen que es complejo, pero realmente es muy sencillo. Simplemente hay que saberlo explicar y saberlo entender. Al final de esta conferencia, que tomamos tipo 5:30 más tarde, haremos otros avisos clasificados con respecto a las próximas actividades durante. Bienvenidos, ya esto lo digo. Muy buenas tardes para todos. Por favor, poner los celulares en silencio. En modo estándar, en modo avión. Muchas gracias por venir. Hoy domingo pues, a veces da mucha dificultad a sus amigos, pero muchas gracias a todos que han venido. Hacer una introducción al libro Urantia, como lo explicaba en la invitación que les hacía a través de internet en Facebook, en este momento es mucho más fácil. Hace 10, 20 años todo el mundo decía que al hacer una introducción al libro de Urantia era de las cosas más complejas que existían. Pero con el esfuerzo que se ha hecho en diferentes regiones, no solamente de Colombia, sino en el mundo entero, donde la gente ha hecho un intento por comprender de manera sencilla el libro de Urantia, en esa parte que es la parte introductoria, ahora se nos es mucho más sencillo. Por eso, sin ser pretencioso, he traído algunos ejemplos y algunas símiles o algunas metáforas que nos podrían hacer entender unos fenómenos que son extremadamente complejos, porque vamos a hablar de cosas que no tienen tiempo y espacio, y para nosotros que somos seres temporales nos queda bastante difícil entender cosas que están por fuera del tiempo y el espacio. Por eso muchos cuando cogían el libro de Urantia lo dejaban de lado. No, esto está complejo, esto está tan enredado, yo mejor no leo esto está complejo. Entonces se nos estaba dañando un paradigma, se estaba agregando un paradigma, porque siempre nosotros estamos enseñados a leer de lo simple a lo complejo. Urantia fue escrito de lo complejo a lo simple. Entonces, de una vez hay que romper paradigmas con este libro y entrar con fenómenos tan complejos como Dios y la deidad. Por eso cuando el libro Urantia nos habla de la deidad y la divinidad, uno queda viendo un chispero, entre comillas, porque son temas algo complejos, pero no lo es tanto. Por eso vamos a hacer unas diferentes símiles. Cuando estaba haciendo la investigación del libro Urantia y sobre cómo hacer esta conferencia, me encontré esta mitología maya, y ahora que están tan de moda los mayas, y vi que se semejaba mucho a lo que nosotros hablamos en el libro Urantia. El mito de la mariposa. De hecho hay un glifo, y este glifo es un glifo donde significa que hay un orador que mire que está hablando y habla sobre el mito de la mariposa. Y entre sus joyas había muchos referentes a la mariposa cósmica. Entonces decía: antes del tiempo existió un gusano que surcaba el cielo, y con su enorme cuerpo, cada vez que devoraba estrellas y engordaba, solo acumulaba energía para pasar a la siguiente era. No sabía la larva que al cruzar el agujero no tendría conciencia de sí, pues se transformaba en otro ser. Y esto sucedió por 3 ciclos, hasta llegar a su verdadera esencia, la gran mariposa creadora de los mundos. Me pregunto yo, ¿será los agujeros de gusano? No sé. De todas maneras, esta es una muy interesante mitología maya que nos ayuda como a introducir a lo que vamos a hablar enseguida. Ubiquémonos en esta biblioteca. Eso es esa información que contiene todos los anaqueles de todo el conocimiento humano y mucho más. La vamos a llamar la Biblioteca Universal. Aquí hay libros desde aeronáutica hasta de culinaria. Hay información de todos los tipos. Pero el hecho que exista un libro de aeronáutica y que me enseñe cómo construir un avión, no quiere decir que el avión esté funcionando, sino que simplemente está ahí en un estado latente. Está la información, y esa información le diríamos ¿qué pasa aquí? Esta información diríamos que es una información
de todo el conocimiento habido por haber. En esta analogía que vamos a analizar preguntamos, ¿será que si yo cojo toda esta información y la reduzco a CDs, la información cambia? No, en ningún momento. Sigue siendo la misma información, pero ocupa menos espacio en un nuevo tipo de forma de guardar la información. Pero ya tenemos inclusive elementos mucho más pequeños, pero de mayor capacidad de almacenaje, que son las memorias. Inclusive hay memorias externas, pues, hay discos externos que nos ayudan a almacenar toda la información posible y contenida en la biblioteca. Ahora bien, ya nos dicen que ni siquiera necesitamos estos dispositivos, ya tenemos otras maneras, que es a través de microchips, nanochips, donde se introduce, y mire que la información es la misma que estaba contenida en esa biblioteca, solo que cambia es el sistema de almacenamiento. También nos dicen, no, ya no hay necesidad ni siquiera de elementos físicos, sino que ya tenemos elementos virtuales y subimos la información a la nube, a la red. Entonces ya no necesitamos ni siquiera elementos para guardar la misma información que tenemos en la biblioteca. Son diferentes maneras de acumularla. Y Urantia nos dice, la información contenida en todos los mundos está guardada en algo que se llama memoria cósmica. Y hay unos seres que guardan la información, inclusive hasta por triplicado, guardan la información. O sea que la memoria de todo un planeta, de todo un mundo, está guardada en un solo anaquel, entre comillas, de todo lo que ha habido posible. Entonces, son diferentes formas de manejar la información. Ahora bien, si tenemos esta biblioteca que guarda todos los contenidos, ya sabemos que son contenidos que están ahí, que de alguna manera son teóricos, que no han sido llevados a la práctica. Entonces, tenemos toda esta información universal y sabemos que es una información que está ahí quieta, está estática, porque es que no hay, si está el libro de panadería, pues yo sé que está toda la receta como tal, pero no está el pan, la receta de cómo hacer pan. Entonces, es una información que está estática. También es una información que es relativa, porque lo que a unos les sirve a otros no. Y es una información que puede estar en el tiempo y al mismo tiempo, en el tiempo y en el no tiempo, en el espacio y en el no espacio. Asimismo, diríamos que es una información que no tiene una cualificación, que no tiene un valor agregado. Si yo cojo esta información y le apago a la luz a la biblioteca, ¿la información desaparece? No, la información sigue ahí, solo que no tiene una manera uno de diferenciar. Pues el libro de Urantia, en la parte del prólogo, dice pues, que toda esa información estaba ahí, que la deidad como tal, ni siquiera la deidad estaba ahí autocontenida, ahí. Entonces pongámosle un punto para poder tener toda esa información que es el tiempo y el no tiempo. Es antes de que existiera inclusive el concepto tiempo, ya estaba toda esa información de toda esa inmensidad acumulada. No sabemos cómo, por ahí estaba. Estamos hablando de que la deidad estaba ahí, pero cuando le ponemos ese puntico es porque ya estamos hablando de que la deidad tiene un propósito. Urantia habla de que ahí estaba todo la deidad y tenía todo, absolutamente todo, lo del pasado, lo del presente, lo del futuro, lo del tiempo, el no tiempo, lo que era adentro, lo que era afuera, todo estaba ahí en tu contenido, pero sin embargo ya tenía un propósito. Y ese propósito era el propósito del amor. Y ese propósito lo define así, el propósito del Padre. El Padre Universal no solamente es Dios de toda la creación, la primera fuente y centro de todas las cosas, de todos los seres. Pensar primero en Dios como un creador y luego como un controlador infinito, un controlador infinitamente como sustentador infinito. Entonces, las miríadas de sistemas planetarios se formaron para que finalmente la habitaran muchos tipos diferentes de criaturas inteligentes, seres que pudieran conocer a Dios, recibir el afecto divino, o sea, el amor, y amarle a su vez. ¿Qué mayor propósito es? O sea, cuando uno define amor, ¿cómo es la mejor definición? Es dar. Entonces, en otras palabras,
La deidad allí autocontenida tenía un propósito y era dar toda esa información que estaba contenida ahí adentro, regalarla, llevarla. Pero para hacer ese propósito, entonces vamos a recurrir a un ejercicio teórico, lo que llaman un ejercicio mental, y vamos a colocarle temporización a lo que no tiene tiempo. Vamos a hacerlo como que tuviera un fin, como cuando uno coge una regla y en cualquier lugar donde ponga la regla ya está definiendo un límite. Vamos a iniciar en solo 4 épocas, en 4 etapas, vamos a definir lo que, en otras palabras, la deidad hizo, en ese gran propósito de amor. ¿Cómo voy a regalar? ¿Cómo voy a donar toda esa información que yo tengo ahí, toda esa cantidad de propósitos que yo tengo, ese propósito de amor, cómo lo llevo a cabo? Entonces vamos a iniciar en este ejercicio mental. Recuerden que esto es sin tiempo y sin espacio. Todo lo que tenga que ver con la deidad es por fuera de nuestra concepción y de nuestro entendimiento. O sea que es un poco atrevido querer nosotros entender algo que posiblemente ni siquiera sea así. Más adelante dice que lo vamos a entender. Entonces, vamos a iniciar con una edad que la vamos a llamar la edad cero, como ejercicio mental. En esta edad cero, dice que antes del comienzo, en los albores de la eternidad, ya estaba ahí la deidad. Y esa deidad, recuerden, como la gran inmensa biblioteca, ahí estaba contenida toda la información. Y sin embargo, no estaba ni siquiera delimitada. Nosotros le tenemos una delimitación para entender este fenómeno. Y sin embargo, Urantia define que la deidad en ese momento la define como que Dios es. Dios simplemente es. Pero también en ese momento la deidad estaba ahí estática, no había hecho absolutamente nada. Recuerde que estamos hablando de una época que es la época cero, entre comillas, es un ejercicio que estamos haciendo. Entonces la deidad ahí está estática. Urantia le dice que Dios es, y punto. No le ponga a eso definiciones de ninguna otra tipo. Dios es. Ahora bien, antes del comienzo de los derechos, él ya tiene un plan. Mire que ya, yo le pongo un tipo a la deidad. Anteriormente, hemos visto aquí, no ha hecho absolutamente nada, pero ya tiene un plan. Entonces pongámosle un puntito. Entonces, Dios tiene un propósito, es hacer algo. Ya sabemos que el propósito de él era el amor. Entonces, en ese momento, como si recogiera de todos los libros de la biblioteca, de todos los anaqueles, todo lo que tiene que ver con espiritualidad, y lo reúne en un solo punto. En ese momento, toda esa espiritualidad se reúne en un solo punto, y es porque ya tiene planeado hacer algo. Recuerden que no ha hecho nada todavía, no ha hecho nada absolutamente. Entonces, en ese momento, la deidad deja de ser una deidad estática que no ha hecho nada, sino que se vuelve una deidad potencial. Reúne todas las potencialidades de espiritualidad en un solo punto. ¿Sí o no, Andrés? En ese momento reúne todas las. Entonces, pasamos de la deidad estática a la deidad potencial. Ahora bien, de algún modo, con el solo hecho de poner ese puntico ahí, o de reunir todos los potenciales de espiritualidad en un solo lugar, entonces, de algún modo ya se diferenció de los libros que estaban allá adentro de la biblioteca y de los que no estaban en ese punto reunido. Entonces, estamos diciendo que de alguna manera la deidad se cualificó, se diferenció. Cuando yo le pongo un punto, un hecho de donde es ese punto, ya la estoy diferenciando, la estoy cualificando. Y en el otro lado, en la otra parte de la deidad, está sin cualificar. Entonces, Urantia eso lo llama el absoluto cualificado y el no cualificado. Entonces, cuando la deidad va a trabajar con todo lo que tiene que ver con seres espirituales, con todo lo que tiene que ver con la personalidad y con seres físicamente personales, lo hace en lo que se llama el absoluto cualificado. Cuando se trata de cosas materiales, o sea, de cosas no personales, lo hace con el absoluto no cualificado. Entonces ya tenemos una diferenciación con el solo hecho de tener este propósito y de pasar de la deidad estática a luego a convertirse en una deidad potencial, y entonces se dice que la deidad se vuelve asociativa, porque en todos ellos ya están todos los planes de Dios para el futuro.
y sin embargo todavía tiene reservas aquí en el absoluto no cualificado. Ahí están todas. Entonces, estamos hablando de la deidad. ¿Sí o no, José? Estamos hablando de la deidad estática que pasa de la deidad potencial y luego se vuelve deidad asociativa. Y entonces dice, cuando la deidad es asociativa, esa deidad que contiene no solamente características de lo cualificado y de lo no cualificado, a eso le llamamos el absoluto universal o el potencial universal. O sea, aquí tenemos ya el absoluto de deidad cualificado, el no cualificado y el absoluto universal, porque reúne las dos características. Y entonces de esta forma ya tenemos los tres absolutos. Y recuerde que la deidad ahí está todavía. Fuera de esto no hay deidad. Ahí está. Buenas tardes, don Carlos. Bueno, bienvenido, siga. Esto está en su casa, trae que estamos entre amigos. Estamos hablando de la deidad que pasó de lo estático, luego a lo potencial, ahora se volvió una deidad asociativa. Entonces, esta deidad asociativa tiene una característica, es que Dios se escapa de la infinidad. O sea, Él estaba allí en toda esa infinidad, en toda esa absolutez, esa biblioteca estaba repleta de toda información, pero ahora recuerda que esa biblioteca estaba oscura. Nosotros le ponemos una delimitación, entonces ¿qué es? Con el solo hecho de sacar todos esos potenciales en un solo lugar, se dice que Dios se escapó de la infinidad. Se vino de allá y dice, vamos a salirnos de la infinidad, porque de esa manera Él puede asociarse de dos seres iguales a Él. O sea, Él se convierte, por así decirlo, en dos potencialidades, en dos deidades, y entonces son dos iguales. Y al mismo tiempo, con el solo hecho de iniciar un diálogo entre las dos deidades, de ese gran propósito que tiene, que es el propósito del amor, ese gran propósito, entonces se inicia en un diálogo constante. Entonces, de esa manera, aparece al mismo tiempo lo que los reúne a los dos, que es la otra, que es la de deidad total. Y entonces, pero recuerden que estamos hablando de deidad, no estamos hablando todavía de Trinidad, estamos hablando como de las características que surgieron de ahí. Entonces, con el solo hecho de cualificarse, Dios se escapa de toda esa infinidad y lo llena absolutamente todo. Entonces, esa es la deidad total, la deidad total. Entonces, consecuencias de esta autodistribución, o sea, Dios se autodistribuye o la deidad se autodistribuye a separarse de sí mismo de toda la totalidad. Entonces, cuando le aparece lo que es el cualificado y el no cualificado, ocurren tres cosas. ¿Verdad? ¿Qué consecuencias tuvo el hecho de que eso se cualificara? La siguiente, que se vuelve la causa, o sea, la fuente de una persona absoluta. O sea, con el solo hecho de moverse, de reunirse en un solo lugar, entonces se vuelve el generador, el productor, el que le dio origen a. De esa manera, luego al mismo tiempo, por el solo hecho de dividirse, de cualificarse, lo convierte en el Padre. ¿En el Padre de qué? De todo lo universal, porque lo que salió de Él también a su vez es un Hijo. Y como estamos hablando de cosas en la eternidad, entonces a ese le vamos a llamar el Hijo Eterno. Ya tenemos los tres absolutos de deidad y ya también tenemos el hecho de que con el solo hecho de dividirse, de cualificarse, tiene como consecuencias que lo convierte en Padre, el Padre de la universalidad, y en lo que sale de Él se convierte en el Hijo. Pero como estamos hablando de cosas por allá eternas, entonces el Hijo de la eternidad, o sea, el Hijo Eterno. A esta deidad asociativa también viene algo muy interesante, que al tiempo que surge la deidad asociativa, aparece un lugar geográfico, un lugar físico. Recuerden que Dios, para hacer cosas físicas, las hace a través del absoluto no cualificado. Y entonces aparece la isla del paraíso, que está diseñada para controlar, o sea, que es el centro físico de todas las cosas. Y al mismo tiempo va a ser el punto de referencia. Recuerden que esto no es una cosa, eso es, diríamos, casi como una máquina o un objeto. ¿Por qué? Porque no es espiritual, pero tampoco es personal, o sea, es un objeto como tal. Entonces, ahí esta máquina o este lugar físico geográfico lo convierte. El libro de Durantia dice que con el solo hecho de aparecer
las dos deidades que tenemos ahí. Tenemos el Padre universal, el Hijo eterno. Ahora aparece un lugar geográfico. A eso le llamamos triodidad, diferente a Trinidad. Que la Trinidad son las tres deidades trabajando, mientras que la triodidad son dos personalidades, que estamos hablando del Padre universal y el Hijo eterno, y un lugar geográfico. Pareciera ser que las deidades, para poder construir, para poder hacer, para poder crear, necesitan un lugar geográfico donde estar parados. Porque mires, si nos adelantamos, si miramos cómo los Micaeles construyen los universos locales, está la ministra divina, o sea, la consorte o la madre universo, el Micael con su proyecto, y ya tienen un lugar geográfico, que es una nebulosa generalmente, donde ellos van a construir su propio universo. Entonces, tenemos dos deidades y un lugar geográfico. Lo mismo sucedió en esta edad cero, en esa edad donde la deidad se autodistribuyó, se autoseparó, y entonces aparecen estas dos deidades más un lugar geográfico, la isla eterna del paraíso. Ya tenemos el material necesario para empezar a hacer ese proyecto, que es el proyecto del amor. Entonces, se establece un diálogo, y con el solo hecho de aparecer el diálogo entre el Padre y el Hijo, surge una tercera deidad que nos dice que es la tercera fuente del centro, o sea, de lo que origina todo. Mientras que el uno está en pensamiento, el otro es la palabra, el logos, el Espíritu Infinito es el Dios de la acción. El que dice, a ver qué hay que hacer, yo les hago lo que ustedes dos quieren hacer. Entonces, es el verdadero Dios que lo hace todo. Lo que llamaban los griegos, lo llamaron el demiurgo, el artesano, el alfarero que nos enseñaron en la Biblia, el que hacía peloticas de barro. Ese es el verdadero hacedor, la que es la tercera fuente del centro. Entonces, ese efecto de triodidad, que es la unión del Padre y del Hijo, aparece una manifestación que es Padre-Hijo, diferente a la del Padre solo y el Hijo solo. Entonces ya tenemos una combinación Padre-Hijo, y al mismo tiempo apareció el actor conjunto, y con el solo hecho de aparecer el actor conjunto, aparecer el Espíritu Infinito, ese Espíritu Creador, surge, crea lo que es el universo central de Abona o Jabona, este paraíso que es la primera materialización, por así decirlo, de ese proyecto creativo. Entonces, del paraíso, de allá de esa sede geográfica, surge toda la energía necesaria para que aparezca este universo, que es un universo perfecto, donde están todos los arquetipos, donde están todos los modelos de esa biblioteca que habíamos visto al principio, de toda esa información. Ahí están, en cada uno de esos planetas que hacen parte de Abona, van a estar todos los arquetipos. Entonces, es la primera creación material. Entonces, la primera creación material después del paraíso es Abona, por el solo hecho de aparecer la tercera fuente y centro, o sea, va a aparecer el Espíritu Infinito. Ahora bien, ¿cuáles son las fases que hemos visto, así como un resumen gráfico de lo que hemos visto hasta ahora? Primero tenemos una deidad que está estática. Luego tenemos una deidad que inicia un proceso de transicional, o sea, hace un movimiento en el cual se especializa y se vuelve potencial. La deidad pasa en el estado estático, transicional y potencial para convertirse en una deidad asociativa. Parece que estuviéramos hablando de la mitosis de las células, ¿no? Es algo similar, parece que todo que es arriba es abajo. Entonces, la deidad pasó por estas fases, por todas estas fases de la transición. Ahora bien, ¿cómo funciona la deidad? Porque es que eso es lo que nos aparece muchas veces en el prólogo. Funcionamiento de la deidad, que la deidad funciona en un estado prepersonal, o sea, lo que está antes de lo personal. Porque lo personal sí lo conocemos, nosotros somos personas y lo conocemos. Y todo esto lo que es inherente a nosotros es lo personal. Pero también nos dice el libro que hay elementos superpersonales, que la deidad trabaja en esos tres niveles, en el nivel prepersonal, personal y superpersonal. Esos tres niveles, yo atrevidamente he puesto unos ejemplos para poder como entender esto. El primer ejemplo sería tener un huevito debajo de una hoja que es más pequeñito que la cabeza de un alfiler. Este huevito debajo de esa hoja
Ahí está toda la información posible del el bichito, del insecto que hizo ese huevito. Ahí están todos los potenciales. Y dice que la deidad trabaja prepersonalmente, o sea, antes de que fuera el verdadero ser, que en este caso sería una oruga. Esa oruga sería la manifestación personal de lo que antes fue prepersonal. Esta oruga tiene también otros potenciales impresionantes, porque es que ella se transforma a nivel suprapersonal y su verdadera naturaleza es ser una mariposa. Entonces, la naturaleza de este ser, ¿cuál es? La tierra. Y come hojas. Mientras que la naturaleza de este ser es el aire y se alimenta de néctar. Si uno no supiera de este proceso de metamorfosis y solamente conociera a este individuo que es la mariposa, difícilmente podría uno imaginar que ha pasado por estas fases, por la fase prepersonal y por la fase personal. Eso es un ejemplo. Ahora pongamos otro ejemplo. El agua. La tenemos en estado sólido, sabemos que es un elemento, como el hielo es un elemento sólido, también conocemos el estado líquido. Y si uno viera una nube y no tuviera concepción de cómo es este proceso, difícilmente podría saber que tiene otras tres manifestaciones. No sé si será muy adecuado el ejercicio. Recuerden que estamos haciendo ejercicios mentales para tratar de entender cosas que son difíciles de entender de otra forma. Para los que nos gusta la ciencia ficción, o que nos gusta también los cómics, encontramos en los cómics a Goku viendo en su proceso de vencer los miedos, de vencer los diferentes demonios que tenemos los seres humanos, hasta reunir las 7 esferas del dragón, las 7 niveles, y pasar a ser un Saiyajin. Pero su verdadera naturaleza es ser un super Saiyajin, casi un semidios. Son 3 manifestaciones diferentes de lo que la deidad funciona. Funciona en el nivel prepersonal, personal y suprapersonal. Ahora bien, la deidad también tiene esta manifestación. Mire, la deidad se dice que en el nivel prepersonal se fragmenta. Por eso cuando hablamos de los ajustadores del pensamiento, se dice que son fragmentos de Dios y que es prepersonal. Está antes, o sea que es un potencial enorme que existe ahí, porque está ese huevito, está ahí incubándose. Pero también nos dice que la deidad trabaja a nivel personal, y cuando lo hace, en ese momento ya no se fragmenta, sino que crea. Y entonces los Micaeles son creaciones divinas, y lo hace con la persona, a nivel personal, o sea que la deidad trabaja a nivel personal. Otro ejemplo podría ser las ministras divinas, las consortes divinas, que lo hace en este caso el Espíritu Infinito, o sea la tercera fuente y centro, hace este tipo de creaciones, crea. Ya tenemos una característica de la deidad, la manera como trabaja y como primero aquí en la prepersonal se fragmenta y personalmente crea. Pero dice que superpersonalmente, cuando está en la suprapersona, ya ni se fragmenta ni se crea, sino que se eventúa. Una nueva palabra que ni siquiera está en el diccionario. Cuando uno la busca eventuar, más adelante vamos a mirar cómo se define. Entonces dice que en este caso, a nivel suprapersonal, eventuó. Y una de las eventualidades que se surgieron allí en el paraíso es el Supremo, la deidad más cercana a nosotros. Cuando funciona pues en este nivel, entonces estamos hablando de la eventuación. ¿Y cómo definimos la eventuación? Pues la manera más fácil de eventuar es que surge la necesidad, que ya no se crea ni se fragmenta, sino que un ser eventuado para mí es un ser cuya existencia es inherente a una consecuencia de un plan. O sea, tengo un plan y como consecuencia ya no ni se fragmenta ni se crea, sino que surge ese plan de Dios. Por ejemplo, el Padre Universal no crea la hermandad de la humanidad, pero solo el hecho de que Él es el Padre de todos nosotros, entonces la hermandad sería una eventualidad, porque nos vuelve a todos eventualmente hermanos. Entonces la eventualidad, en este caso, ¿qué es la eventualidad?
lo eventual, la hermandad, por el hecho de que Él es el Padre de todos nosotros. Ahora bien, entonces, siendo el Padre de cada criatura, entonces esto es lo que nos convierte en hermandad. Ahora bien, dice que Magestón es el mejor ejemplo de la eventualidad. ¿Y Magestón qué es? Es el padre de la reflexividad, o el jefe de la reflexividad, y que se eventúa a partir de ¿quién? Del Supremo. Ese es un ser cuya labor es coordinar el mantenimiento y servicio de toda la reflexividad. ¿La reflexividad qué es? ¿O cómo la podemos entender? Como el sistema de comunicación de todos los superuniversos y que están allí junto a los puntos de reflexividad. Entonces, estamos hablando de que, no sé si será muy atrevido y más de uno me va a criticar, pero estamos hablando de que Magestón sería como una red viva, una intranet, sería un concepto difícil de entender. Él mismo, es un ser que al mismo tiempo es red, la red misma que lo conecta a todo. Entonces, ¿pero por qué surgió? Porque si tenemos todos los superuniversos y necesitamos conectarlos y tenemos toda esa información, inmediatamente el plan de Dios para poder que se uniera en esa cantidad de información se eventuó a través del Supremo, que en este caso es Magestón. Y de hecho es la única creación que ha tenido el Supremo, eventuó a Magestón. Esos son conceptos para entender lo que es diferente a fracción, o sea, cuando Dios se fracciona, o cuando Dios crea, y en este caso estamos hablando de cuando Dios se eventúa. Son diferentes manifestaciones de la deidad. Entonces tenemos que en el nivel prepersonal, también lo podemos llamar en el nivel absoluto, estamos hablando de la absolutez. En el nivel personal, sabemos que es un nivel finito, sabemos que todos los niveles personales tienen un origen, tienen un principio, aunque no tenga un fin. Por eso lo llamamos nivel finito. Y en el nivel superpersonal lo llamamos nivel absoluto. Es una palabra nueva que habla Urantia y que para poderla definir podemos poner un burdo ejemplo como este. Si tenemos un sándwich de dos porciones de pan y en el medio tenemos un pedazo de jamón, pues diríamos que arriba sería el nivel absoluto, o sea, la parte superior del pan. La parte inferior sería el nivel finito. Y dice que lo absoluto ni es absoluto, pero tampoco es infinito, sino que es un estado diferente. Es un estado que se diferencia de lo absoluto y lo infinito. Y se me ocurre a mí que, de cierta manera, los seres humanos también tenemos que pasar por esos tres niveles, por el nivel absoluto, finito y absoluto, pero en otra escala. Porque si hablamos de la parte de la materia material no es nuestra, y dice que hay un estado intermedio entre la materia y el espíritu, que es la moroncia, que no tiene ni características ni del uno ni del otro, sino que es un estado intermedio. Entonces, se me ocurre también que podría ser algo parecido a esto, que la deidad también tiene esos estados intermedios, un estado intermedio que es el absónito. Entonces, mire que hay, don Wilson me ayuda. Sí, con el mismo sándwich. Con el mismo sándwich. Devolvemos. Yo puedo interpretarlo de esta forma. Exacto. El prepersonal es, tengo una necesidad que es hambre. El hambre. Hay hambre y hay un pan y hay jamón. Sí. Ese es prepersonal, está ahí. Hay una receta que cómo se arma y que si yo me lo como de qué forma me satisface, ¿sí? Esa necesidad. El personal es el sándwich. El que está ahí ya como una persona lista para satisfacer esa hambre que da. Y lo superpersonal es que la persona ya está satisfecha, ya cumplió, ya se satisfizo su necesidad, es absoluto. Ella cumplió el propósito. Burdamente podría interpretarse de esa forma. Sí. Pero eso es que este tipo de ejercicios que estamos haciendo son muy dinámicos y me parece que tienen cantidad de interpretaciones y es válido que cada uno le pongamos esta interpretación, pero que son ejercicios que nos ayudan a entender este fenómeno del prólogo del libro oral. Es que si voy a lo que está hablando usted, el prepersonal es el absoluto, uno es el ajustador de pensamiento, cuál está el modelo con el cual yo me puedo realizar. ¿Listo? Luego, ahí está el modelo de toda la creación, el modelo de cómo yo voy a hacer. El personal es, los Micaeles con todos sus hijos, o sea, todos nosotros que estamos viviendo un proceso de desarrollo espiritual. Una vez que nos unimos con el ajustador de pensamiento, entramos a lo
al Supremo, que es el que se enriquece con la experiencia suya, con la experiencia del otro, con la experiencia de todo. Es súper personal porque ya se ha cualificado, ya se ha realizado y en este momento está alimentando el Supremo. ¿Sí? Ese es alimentado, reflejado por Majestón, está hablando ahí. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, gracias, don Wilson. Ahora miremos un resumen de lo que hemos hablado en esta edad cero. El resumen es, tenemos tres absolutos de deidad o de potencialidad, que ahí también nos llama el libro. Absolutos de deidad o de potencialidad, que son el absoluto cualificado, el no cualificado y el universal. Tenemos las tres actualidades, que son lo que ya es presente. El paraíso, la primera fuente y centro, o sea, el Padre Universal. La segunda fuente y centro, que es el Espíritu Infinito. En otras palabras, tenemos todo el material básico para iniciar lo que es la creación. Y recuerde que en esta edad cero que llamamos, solo hay esto, la isla paraíso y dos deidades. Y la única materialización ahí es el paraíso. Vamos a hablar enseguida de una nueva edad, que es la edad 1. Estamos fragmentando lo que no tiene fragmentación. Estamos hablando de un ejercicio mental. Pero antes de pasar a esto, tenemos que hablar de estos señores, los arquitectos del universo maestro, antes de hablar de la primera edad. ¿Quiénes son los arquitectos maestros? Yo me los imagino así, es una pintura donde son derviches danzando alrededor de una galaxia o de la materia. Pero en realidad dice que son los anteproyectos vivientes e inteligentes, o en otras palabras, la personificación de los planes de Dios. O sea, los planes de Dios son seres, entre comillas, pero que no son seres creados ni fragmentados, son eventuados, porque recordemos que como persona Dios crea, pero como superpersona Dios eventúa. Entonces estos seres son los que trabajan la materia, que la acondicionan, que la mejoran, que le dan características para que se pueda moldear, entre comillas, por los creadores. Ellos son los que van antes. O sea, tenemos el paraíso, tenemos Abona, pero ya por fuera del paraíso y de Abona ya están trabajando los arquitectos maestros, y con toda esa cantidad de seres que trabajan la materia y que la condicionan. Ahí inclusive ellos no trabajan ni siquiera a nivel atómico, mucho más allá del nivel atómico. Ya sabemos que tenemos partículas más pequeñas. El libro de habla de que tenemos ultimatrones. Ellos trabajan con ultimatrones, porque estamos hablando de un nivel mucho más allá de la electrofísica que llamamos. Ahora sí, pues, habiendo hablado de los arquitectos maestros, hablemos de la edad 1. En esta edad 1, sabemos que es la edad de Abona, que es un acto de tridinización, donde la Trinidad aparece la Trinidad, porque ya tenemos dos deidades existenciales, y por lo que consecuencia, el hecho de tener un diálogo entre las dos deidades existenciales aparece un universo perfecto que llamamos el universo perfecto de Abona, que está compuesto por 100.000 millones de planetas. 1.000 millones de planetas. Esos 1.000 millones de planetas perfectos, donde están todos los arquetipos ya probados, donde cada librito de la biblioteca le corresponde a un solo libro, a un planeta de esos, donde ya todo está llevado a la práctica, y se llevó no solamente a la práctica, sino a la perfección. Son un universo de perfección, un universo que ya está en luz y vida, que ya fue creado así, siempre ha estado ahí, perfección. Entonces, el Padre, ¿cómo surgió esto? Como la consecuencia de la unión del Padre e Hijo en un solo elemento llamado Padre e Hijo. Al mismo tiempo, el hecho de compartir las dos deidades y aparece una tercera, las dos deidades, esto hace que tengan una deidad igual, que es el Espíritu Infinito. Tenemos las tres deidades, tenemos un universo perfecto llamado Abona. Entonces, esa es la característica de la edad 1, donde tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Infinito, y que se unen para formar ahora sí la Trinidad del paraíso. En ese momento, cada uno puede trabajar individualmente, pero también trabajan como una unidad, como cuando una empresa tiene tres gerentes, el gerente administrativo, el gerente de personal y el gerente de finanzas. Ellos tres son una sola organización, la empresa, pero cada uno tiene su dependencia, cada uno puede hacer sus propias creaciones en este caso, y sus combinaciones. Entonces,
Este Abona es la primera manifestación de esa edad 1. Y recordemos que es una edad pre-suprema. Es una edad, y dice que solamente ha funcionado una vez el paraíso para hacer todo lo que ha hecho. Una sola vez. Y lo más interesante es que en este ejercicio mental que estamos haciendo, se dice que Abona no tiene origen en el tiempo. Y tiene un fin, sí, un fin en el tiempo, pero no tiene origen. O sea que al tiempo con lo que estamos hablando y le estamos poniendo una segmentación, una delimitación, todo siempre ha sido hasta abajo. La Trinidad ha estado ahí, el paraíso ha estado ahí, todo siempre ha estado al mismo tiempo. Pero estamos haciendo un ejercicio mental. Entonces, hablemos de la seguridad. ¿Qué lo hace tan diferente? ¿Qué es lo que hace tan singular a Abona? Lo hace es que está completamente sola en ese momento. Mire que aquí está el paraíso y alrededor están los 21 planetas trinizados, o sea, los 21 planetas de la Trinidad y los 1.000 millones de planetas que están alrededor. Esos 1.000 millones de planetas perfectos, y que entre ellos no hay más nada afuera todavía, porque estamos hablando de la edad 1. Hablamos de la edad 0, donde se creó el paraíso. Ahora hablamos de la edad 1, donde se creó el paraíso. El cielo, ese es el que le llaman el cielo, Abona, el cielo, el verdadero cielo. Y Abona tiene una relación interna, o sea, el paraíso se relaciona con Abona y Abona con el paraíso, es una relación interna entre ellos dos. No hay nada todavía afuera. Lo único que está afuera son los arquitectos, y ya hablamos ahorita de ellos, los arquitectos del universo más. Ahí están todos trabajando ya, preparando el terreno para lo que va a ser más adelante, la otra era. Entonces, aquí hay criaturas, lo que llamamos los abonales, y son las criaturas ya creadas perfectas. Y funcionan, ellos funcionan, en esta realidad funcionan, recuerden que ellos no son finitos, ni absolutos, sino que son absolutos, porque ya lo tienen todo. Entonces lo tienen absolutamente todo. Entonces, Abona se convierte en un universo modelo, un universo perfecto para lo que viene más adelante. Bien, resumen de esa 1. Tenemos las 7 realidades absolutas, ya sabemos, el absoluto cualificado, el no cualificado, el Padre universal, el Hijo eterno, el Espíritu infinito, y nos falta el paraíso como tal, y Abona. Esos son, ahí están, el cualificado, el no cualificado, y los absolutos actuales, que son los 3, el Padre, el Hijo eterno, más el paraíso. Cuando hablamos de absolutos actuales, de los que están ahí parados, los que están presentes, son el Hijo eterno, el paraíso infinito, esas 3 deidades más un lugar geográfico. En esa edad 1, la característica es la creación. ¿Por qué? Porque lo único que crearon fue Abona. ¿Cómo finaliza esta edad 1? Con la aparición de los 21 ancianos de los 10. ¿Por qué son 21? Porque tenemos 3 para cada superuniverso. Ya de Abona hacia afuera se empieza a hablar de una nueva creación, que es la edad que nos caracteriza a nosotros, la edad 2. En la edad 2 tenemos los absolutos de potencialidad trabajando, y eso me lo enseñó Juan Andrés. Él dice que los absolutos de potencialidad es como cuando uno tiene una jarra con agua, y aquí están todos los absolutos de potencialidad trabajando. Sin embargo, no se ha hecho, no todos los absolutos están trabajando, ahí todavía hay más reservas, no sabemos para qué, pero las reservas de potencialidad están ahí todavía, y eso es lo que están actuando. Los absolutos de potencialidad están ahí, están trabajando. Por estas reservas son reservas ilimitadas. Si con este fragmentico logramos construir un universo, pues la deidad construyó un universo perfecto, un paraíso perfecto, más la cantidad de superuniversos en formación que están en el lado de afuera. Y para eso lo hace a través de una figura geométrica llamada el toroide. Entonces, estamos hablando de que en esta era tenemos que es la realidad absoluta. La realidad absoluta la definimos como las 3 personas existenciales, la deidad del paraíso y los 3 absolutos. En esta aparecen, recuerden que ya tenemos en esta edad donde aparecen las deidades experienciales. ¿Y cuáles son esas deidades experienciales? Deidades que experimentan con nosotros: el Supremo, el Último y el Ejecutor del Destino no revelado.
Y junto con ellos, o sea, toda la deidad pues, experiencial, están los que llaman los hijos e hijas creadores, los Micaeles y las ministras divinas. A eso le llamamos la deidad experiencial. ¿Cuál es la deidad experiencial? Toda esa cantidad de seres que están ahí, también trabajando, que tienen un origen en el tiempo, pero que no tienen un fin, que no tienen un final, por así decirlo. Entonces, a esto le llamamos la realidad absoluta. Cuando hablamos de la realidad absoluta, estamos hablando de esto, de los tres absolutos trabajando en la deidad como tal, la deidad experiencial. Ahí, hablar del Supremo, en esta edad que es la edad 2, que es la edad de nosotros, ¿sabe que nosotros somos pertenecientes a la edad del Supremo? Nosotros somos parte del Supremo, estamos dentro del Supremo. Y porque él tiene una función triple. ¿Cuál es la función triple? En primer lugar es que él es el unificador de la deidad espacio-temporal, o sea que es el Dios séptuple. El Dios séptuple que se manifiesta ahí, esa es una de las primeras características del Dios Supremo. La segunda característica, o segundo lugar, es que es lo máximo que las criaturas finitas podemos comprender realmente la deidad. Hasta ahí es lo máximo que podemos comprender. Vamos a comprender es al Supremo, que es un Dios que crece con nosotros, que vive con nosotros, que se origina con nosotros, porque es un Dios experimental, es una deidad experimental. Y en tercer lugar, es el único camino que el hombre mortal puede acceder para enfrentar lo que es la trascendencia, la asociación abstónica. O sea, lo que recordamos de esos niveles, el nivel superior, que es el nivel infinito, luego el nivel finito, y ahora tenemos un nivel que es el nivel absólito. Es la única manera que nosotros vamos a entenderlo, porque a partir de él vamos a entrar a entender todas esas personalidades del paraíso. Entonces, esos tres funciones que tiene el Supremo nos es muy inherente. En otras palabras, estamos emparentados, nosotros estamos por el hecho de tener el mismo origen, estamos emparentados con esta deidad, que es la deidad experiencial o del Supremo. Ahora bien, en la edad 2, que es la que estamos hablando, que es la edad de todas estas deidades experimentales, está la Trinidad del Paraíso. La deidad del paraíso está en todos sus potenciales y todas sus existencialidades. ¿Por qué? Porque a eso lo llamamos el yo soy. Ahí está, Urantia lo define como que cuando la Trinidad está ahí trabajando, recordamos que esa empresa de los tres gerentes, ya sabemos cómo se llama, la Trinidad trabaja ahí, en esa función del yo soy. Cuando el yo soy es la función de Trinidad, se funcionan los tres potenciales que tiene esto, que son, el Padre tiene aquí, por ejemplo, que es la función fundamental, como él trabaja, que es el amor, o sea, tiene un propósito. El Hijo, que es el que administra toda esa vaina, lo que tiene que ver con la sabiduría, es el creacional, y el que pone la acción y la energía sería el Espíritu Infinito. Tenemos la función de la Trinidad. Las funciones que se comparten en la Trinidad en este momento serían así: el Padre tiene la actitud personal, que es con todas sus criaturas, que es la actitud del amor. El Hijo es la fuente de toda la misericordia, o sea que estamos aplicando el amor aplicado. Y el Espíritu Infinito es el ministerio, o sea, la acción de ese amor que pasa por la misericordia. Entonces, Dios en acción es en este caso el Espíritu Infinito. Son las funciones de la Trinidad. ¿Cómo funciona esta Trinidad? Estos tres gerentes de esa empresa llamada Trinidad. Entonces, cuando trabajan los tres juntos, que el uno trabaja en el amor, el otro en la misericordia, el otro en el ministerio, los tres administran lo que se llama la justicia. Y la justicia es definida como el amor atemperado, amor aplicado. Y este cuadrito que lo hizo Don Wilson, nos va a ayudar nos ayuda a aplicar. Don Wilson, tenga la otra. ¿Te puede dar? No, usted que es el duro para eso. ¿Cómo se maneja la divinidad unificadora de la deidad? Aquí tenemos el Padre, tenemos Hijo y tenemos el Espíritu Infinito. El Padre maneja la comprensión, el Hijo es la coordinación y el Espíritu es la revelación.
¿Y qué es la dotación que nos genera cada uno de ellos? En este caso el Padre nos genera la personalidad, el Hijo nos da la espiritualidad y el Espíritu Infinito es la mente universal, la mente de Dios trabajando. Ahora bien, ¿qué hace el Padre? ¿Qué nos otorga el Padre? El Padre con Padre nos otorga la belleza. El Padre cuando se une con el Hijo nos está dando el amor. Con el Espíritu la justicia. Lo mismo ocurre con el Hijo. El Hijo con el Padre nos da la verdad, con el Hijo nos da misericordia, con el Espíritu nos da poder. Espíritu con Padre nos da bondad, ministerio y por último con el Espíritu nos da soberanía. Esta es la manera como la divinidad, como la deidad trinitaria, en este caso la Trinidad, se coordina y trabaja en todos estos niveles. Y lo más interesante es que nos toca trabajar en cada uno de ellos. Una de las cosas que nos dice el prólogo, que para poder entender todo esto, porque no es fácil, están escuchando cosas complejas que uno dice, ¿sí? La mejor forma es entenderlo a través de la divinidad. Entonces dice, ¿y qué es la divinidad? Entonces habla sobre las tres cualidades que tiene de la belleza, la verdad y la bondad, ¿sí? Son las tres cualidades del Padre, las básicas, que de Él se desprende todo. Verdad, belleza se refiere a todo lo perfecto, a todo lo divino, a todo lo hermoso. La verdad se refiere a todo lo que es sabiduría, y bondad se refiere a todo lo que es ese amor hacia sus criaturas, que como no lo saben, tiene que aprender. Si uno lo mira hacia abajo, todo lo que es Padre, lo que es la belleza, el amor y la justicia, son unos dones que Él suministra, que Él da hacia sus seres en todo lo que es lo bello, el amor y la justicia, o sea que a todo el mundo se le da lo que le corresponde. El Hijo le corresponde que es buscar la sabiduría, trabajar con misericordia hacia esos seres que no saben y manejar el poder de sabiduría, el poder de conocimiento. Aquí se le da poder a un príncipe planetario porque sabe, porque conoce. Y todo lo que tiene que ver con el Espíritu es servicio, esa bondad, esa misericordia, ese ministerio. El ministerio tiene que ver con servicio, y soberanía tiene que ver con administración de planetas, administración de galaxias, la administración de las escuelas, de los Micaeles, perdón, de los Melquisedec, toda esa información que cada uno administra. Con esas 9 cualidades es la que nos estamos buscando durante todo el desarrollo espiritual, para ser perfectos como Dios es perfecto, ¿sí? Esas son las cualidades que nosotros tenemos que trabajar. Ahora, una que nos habla en el prólogo de la realidad espacio-temporal. Y dice que la realidad espacio-temporal se asemeja a una cruz gamada, una cruz, porque eso estamos hablando de la respiración del espacio, del universo creado. Él nos habla de que en esta luna o como en este toroide está todo el tiempo, y está todo lo que son los superuniversos como tal. Los 7 superuniversos en creación, los 7 superuniversos en desarrollo, los 7 superuniversos en evolución, alrededor del paraíso. Y que en esos 7 superuniversos como tal, hay unos espacios que están trabajando, y que hay un espacio que no está lleno, y que hay unos espacios libres. Por eso lo vemos aquí en esa gráfica, que es la respiración del universo. Y dice que la respiración del universo tiene un tiempo aproximado de 2.000 millones de años cada respiración. Esa respiración, por eso es que se asemeja a una cruz gamada. Se dice que el paraíso actúa así en expansión e implosión. Ahí se puede usted volver. Entonces la realidad espacio-temporal que habla del libro Urantia, en ese momento creacional como tal, los arquitectos del universo maestro, esos seres que vimos allá trabajando a nivel mucho más allá del nivel subatómico, ellos lo que construyen es un toroide, o sea que es atrevimiento, pero lo más cercano a un acto creacional es formar un toroide a partir de una gran nebulosa, de tal manera que este empiece a implosionar y luego se fusiona, donde los físicos hablan de que el universo, si es igual a la materia, es mayor que 1, sería un círculo. Otros dicen, no, es que la materia, si es menor que 1, entonces sería como una silla de montar.
Y hay otros que dicen, no, es que el universo es plano. Pero Urantia va mucho más allá de estas tres teorías científicas y dice, no señor, es que no estamos viendo sino un fragmentico de la verdadera totalidad que es un gran toroide. Y en el toroide están todas estas figuras geométricas. Por eso es que tenemos que unirlo en una sola figura geométrica. A esto Urantia le llama la realidad del espacio-tiempo. La realidad del espacio-tiempo es que estamos en una respiración del tiempo y del espacio. Y eso es un toroide. Para el resumen, para la 2, tenemos 7 realidades absolutas. Las 7 realidades absolutas, que ya vimos cuáles son, que son las 3 deidades, más las 3 absolutos, más el paraíso. También aparecen las deidades experienciales. Ya sabemos que son los Micaeles, que son el supremo, el último y el absoluto no revelado. Ya también tenemos 7 superuniversos y más 4 niveles del espacio exterior que están apenas trabajando. Si antes los arquitectos maestros trabajaban para formar los 7 superuniversos, ya los hicieron, ahora están trabajando creando la materia suficiente para que los 4 niveles exteriores. En este momento ya ellos están trabajando fuera. Los proyectos de Dios ya están trabajando por fuera de lo que conocemos como superuniversos en evolución. La primera característica de esta edad 2, la característica es la evolución. Las deidades no cesan de crear, pero a esta técnica creativa también le agregan otra nueva, que es la edad evolutiva, la edad creacional. O sea, ya tenemos otra técnica, una primera técnica que es la creacional, ahora la segunda técnica que es la evolutiva, es donde aparecen los planetas evolutivos como tal. Entonces esa segunda edad, que es la edad donde surge a plenitud del Supremo, ahí termina. En el momento en que el Supremo llegue a su plenitud, o sea, cuando los superuniversos se hagan perfectos, cuando ya sean iguales, se abona, cuando todos sean en luz y vida, como llama el libro de Urantia, cuando ya todo lo que era imperfecto se vuelva perfecto, ahí termina esta edad 2. O sea, que estamos acá en la edad 2. Vendría una tercera edad, que es la de los niveles exteriores, donde ya el Supremo tiene la oportunidad de salirse de los 7 superuniversos para... Acuérdense que él estaba autocontenido, estaba aquí en el paraíso y no podía salirse de ahí, porque la única manera de hacerlo era a través de las deidades experienciales, a través de los Micaeles, a través de las diferentes criaturas que tienen experiencia. Él lo podía hacer y se estaba enriqueciendo de todo eso para poder salir, como deja de ser un proyecto mental, por así decirlo, para convertirse en un proyecto personal. ¿Recuerdan la oruga y el huevito? Entonces, antes era huevito, ahora ya se vuelve oruga. Pero más adelante se espera una nueva manifestación de ese Supremo. Sería en la época post-Supremo, su verdadera naturaleza. Va a ser, eso lo hablaremos más adelante. Entonces, tenemos una ubicación geográfica. Tenemos 7 superuniversos girando alrededor de un universo perfecto de 1000 millones de planetas que son Abona, y un universo perfecto. Y que lo que separa todas esas franjas son lo que llaman los cuerpos oscuros de gravedad. No sabemos si la ciencia, cuando habla de la materia oscura, está hablando de los cuerpos oscuros. No sabemos todavía. Todavía no hay una equiparancia entre lo que es la materia oscura y los cuerpos oscuros. No sabemos si todavía están hablando de ellos. Lo único cierto es que esos cuerpos oscuros son los que impiden que los que estamos aquí viviendo en los 7 superuniversos podamos ver el esplendor y la gloria de Abona y del mismo paraíso. Y que al mismo tiempo estos 4 niveles del espacio exterior, cada uno de ellos tiene una separación también por cuerpos oscuros. Y que cada uno tiene una, mientras que el uno gira en las manecillas del reloj, el otro gira contrario a las manecillas del reloj. Y por esa cantidad de movimientos que tiene cada uno de estos superuniversos, es que difícilmente los científicos pueden ver de qué estamos hablando. Cuando nos referimos al paraíso, Abona y los 7 superuniversos, Urantia habla de que eso se llama el universo maestro. El gran universo. Y cuando hablamos del paraíso, el superuniverso de Abona, los 7 superuniversos, más los 4 niveles del espacio exterior, ahí sí estamos hablando
del universo maestro. Entonces, lo de adentro, más los sitios por universos, gran universo. Y más cuando le adicionamos lo de afuera, el universo maestro. Esto nos ayuda a ubicarnos geográficamente en lo que es el universo maestro más el gran universo. El gran universo sería lo de adentro nomás. Entonces, se dice que cuando estos 7 superuniversos ya están en luz y vida, entonces el Supremo se establece como una gran personalidad de poder. Se sale de ahí, se sale de la finquita que tenía ya pequeña y se le creció la finca, por así decirlo, entre comillas. Entonces, estamos hablando de la emergencia del Supremo, o sea, cuando sale de allá el Supremo, entonces es cuando ya todos los seres que estamos viviendo dentro de estos 7 superuniversos en evolución, ya tenemos una comprensión más cercana a la deidad. Entonces, es una deidad que es finita y que por eso tenemos entre ellos, tenemos un parentesco, estamos en la misma era, somos de la era del Supremo. Vamos para la edad 3, para ya finalizar todo este ejercicio mental que tenemos de la edad 0, la edad 1, la edad 2 y vamos en la edad 3, que es la deidad post-supremo, la deidad de los niveles exteriores, la tercera edad, y que tiene como consecuencia la invasión, o sea, que todos los que están aquí en luz y vida ya perfectos y que se hicieron perfectos como modelo que teníamos que era Abona, ya también son perfectos y que van a servir de modelo para lo que son de esta nueva era, de esta nueva edad que es la edad de los espacios exteriores, que llamémoslos una edad post-supremo. Entonces dice que cuando ya llega la edad post-supremo, estamos hablando de la edad del último, una nueva deidad experiencial que va a trabajar en este nivel y que también va a ir creciendo con la experiencia de cada uno de los post-supremos y que van a hacer que así como los que viven aquí en Abona vienen a enseñar y a traer la información perfecta a los universos imperfectos para que se vuelvan perfectos por mérito, por trabajo, asimismo los que están trabajando serán y que llegan a alcanzar la luz y vida y que a eso le llamamos en el libro Durante le llamamos los finalistas. Estos finalistas vendrán a invadir con toda su información ya experimentada y trabajada, de todos esos libros ya probados, de toda esa información ya experimentada, a aplicarla en un nuevo nivel que es el nivel post-supremo y que el libro Durante le llama el nivel de la ultimacía, el nivel último. Ya que estamos hablando de cosas que estamos de naturaleza única, porque mire que el universo de Abona fue el núcleo perfecto para los universos en evolución. Ahora estamos hablando de que la naturaleza única de esa Trinidad dio como lugar a ejemplo a la Trinidad experiencial, y cuando hablamos de la Trinidad experiencial estamos hablando de una nueva entidad que se va a asemejar a la Trinidad que ya estaba quieta, estática, por así decirlo, en el paraíso, y estamos hablando de que los arquitectos maestros, los creadores supremos y el Ser Supremo. ¿Cuáles son los creadores supremos? Los Micaeles y las ministras divinas. A través de esta Trinidad experiencial, experimentadora, es la que se está aplicando una nueva formación de un... ¿Cuándo será que este nivel de ultimacía se hace perfecto? No sabemos. Entonces, el día que se haga perfecto, aparece una nueva deidad que se llama el Dios el Último, y surge Dios el Último como ya no como una idea, sino como una personalidad. Deja de ser un huevito para convertirse en una personalidad. Y todas esas, entonces tenemos ya que el primer núcleo era Abona, y se consolidó como núcleo perfecto, este Abona, núcleo perfecto de lo que fue lo que llamamos el gran universo. Cuando el gran universo se vuelva en luz y vida y esté perfecto, se vuelve la consolidación de un tercer nivel que es el universo maestro. Y la pregunta es, cuando aparezca el supremo, el último, ¿surge qué? Entonces el libro Durante dice, el ejecutor del destino no revelado, una tercera deidad experimental. Entonces
En otras palabras, esto es un camino de nunca acabar. Siempre habrá nuevos caminos para experimentar, siempre habrá nuevos lugares para conocer, habrá nuevos momentos de nunca acabar. Esto es un proceso de nunca acabar. Así todo esté en luz y vida, siempre habrá nuevos proyectos de avance y de creación y de evolución y de fragmentación para llegar a que todos estos universos sean perfectos. Entonces, primer núcleo fue el ejemplo para los universos imperfectos en evolución. Este sería el núcleo de lo que está por fuera, que son los universos en proceso de formación, que son los niveles exteriores. Y la pregunta es, ¿el tercer núcleo de qué será fuente? No sabemos todavía, pero esto no termina ahí. Esto, porque miren que tenemos dos deidades, el supremo, el último, y viene una tercera deidad experimental que es el ejecutor de la no revelado. Entonces, si nosotros tenemos cumplimos el gran propósito del Padre, que es ser perfectos así como yo soy perfecto, o sea, ese propósito de amor que tenía el Padre cuando Él estaba allá como deidad estática, es que nosotros lleguemos a experimentar y que aunque pertenecemos a la edad del Supremo y que lleguemos a la cualificación de cada uno de esos libros de esa gran biblioteca universal, cuando ya tengamos toda esa información metida en la experimentación, en ese momento estaremos logrando el propósito del Padre, que es ser perfectos como Dios es perfecto. Y entonces, la meta trascendental de todos nosotros, ¿cuál es la meta trascendental de todos nosotros los seres del tiempo y del espacio? Es comprender la naturaleza divina, reconocer al Padre universal. En ese solo proyecto ya estamos alcanzando esa posibilidad de alcanzar la perfección divina, y que es el destino final y certero de todos los seres, con el caso de nosotros los seres humanos, volvernos eternos, y que entonces esa afectuosa dedicación de la voluntad humana de hacer la voluntad del Padre es el mayor regalo que nosotros le podemos hacer al Padre. Es que para Él es algo selecto, excelso, que nosotros dediquemos a hacer la voluntad de Él, porque Él desde un principio Él ya hizo la voluntad. Él ya hizo la voluntad, es que nosotros fuéramos perfectos. Ahora a nosotros nos corresponde llevar a cabo esta perfección en un proceso ascendente de mejoramiento, de evolución, para poder llegar a ser finalistas de lo que nos espera más adelante, que es trabajar no solamente con el Supremo, sino a ayudar a crear una nueva era, que es la era de la ultimacía, o sea, de la que aparezca el último, y que aún cuando aparezca el último tenemos muchos más caminos para que aparezca una nueva realidad, y que siempre habrá nuevas realidades para continuar experimentando. Y por eso es que el esquema entero de toda la existencia universal de los seres del espacio es cumplir ese propósito mayor, que es es que logremos que todas las criaturas que son volitivas nosotros, y que tenemos una gran experiencia, y que podemos llegar a compartir la perfección del paraíso. Toda la creación universal, todo está para que experimentemos, para que lleguemos allá, cargados de experiencia, y que nos reunamos los perfectos, que son los que viven aún, o sea, los aborales, más los perfeccionados, o sea, los que vienen de afuera de los universos en proceso de evolución. Se unen perfectos y perfeccionados para un nuevo proyecto, que sería el proyecto de la ultimacía. Y entonces así la deidad no solamente estaría trabajando en el nivel prepersonal, en el nivel personal, sino en el nivel suprapersonal, por encima de lo personal. Ahí eso es lo que nos espera. La verdadera naturaleza de nosotros es la naturaleza de la mariposa cósmica. Nosotros somos la larvita de ese potencial enorme que tiene para que nos convertamos en creadores de universos, de ser dioses, de ser iguales a Dios. Ese es el gran propósito. Y por eso es que los mayas, cuando hablaban de este mito, de que hay tres ciclos, de tres potenciales, el prepersonal, el personal y el suprapersonal, ese gran gusanito llega a su verdadera naturaleza, que es la gran mariposa cósmica, la gran creadora de mundos,
tenían toda la razón cuando decían que era el propósito del ser humano es ese, ser creadores de mundos, creadores de universos. Entonces, cuando yo vi este ejemplo, esta mitología maya, me pareció muy acertado traerlo a esta charla, a estos ejercicios mentales que acabamos de hacer. Recuerden que esto, nada de lo que vamos de hablar es cierto. Simplemente es un ejercicio mental. Y muchas gracias por acompañarnos.